6 de la mañana, 44 minutos, entramos en detalle con nuestro primer invitado. Desde el ITM en la ciudad de Medellín se dieron a la tarea de realizar una investigación bastante robusta en temas de datos y nos entrega unos resultados reveladores a propósito del flagelo del hurto de motocicletas y de vehículos en la ciudad de Medellín. Por eso esta mañana con nosotros está el profesor Julián Alberto Uribe Gómez, investigador del ITM. Bienvenido a Consejo de Redacción. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, profesor, pues lo decíamos, entrega unos datos reveladores sobre los días, los meses del año, las horas en que más se cometen este tipo de delitos, pero también las víctimas y los mapas de calor, donde están más afectados por el hurto de vehículos y de motocicletas. Pero yo quiero que empecemos hablando sobre los datos que fueron analizados, el tiempo, porque en extensión pues es bastante robusto. Cuéntenos un poco. Sí, bueno, principalmente la idea fue conocer un poco sobre este flagelo en la ciudad, todo lo que es el hurto de carros y motos, así como pues tú lo dijiste. Se tomaron bastantes datos, aproximadamente unos 20 años de datos desde el 2003 hasta lo que llevamos del 2022, y con eso se realizó como toda una analítica con respecto a esto. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones más importantes? Pues bueno, dentro de las conclusiones más importantes es que, bueno, principalmente pues los hombres solteros son usualmente pues las víctimas con más alto porcentaje en cuanto al tema de hurtos de vehículos. También, por ejemplo, mayo es uno de los meses más afectados en cuanto al hurto de carros y motos. Los días de la semana, tanto para carros como para motos, va a ser el día miércoles, por ejemplo. Entonces esos fueron algunos hoy datos miércoles, que se... pues no los quiero alertar, pero hoy es miércoles. No es por alertarlos. Miércoles, para solteros, el mes de mayo, motos. Allá voy, ¿se roban más motos que vehículos? Sí, se roban más motos que carros. Estamos en una media diaria entre 11 motos y en carros tenemos 5 en promedio aproximadamente. ¿Y alguna marca o cilindraje especial para las motocicletas? Bueno, los datos no revelaron temas de marcas, pero sí los datos revelaron que, por ejemplo, los vehículos de color blanco y gris, automóviles, eran los más afectados en cuanto a los hurtos. Profesor Julián, Medellín, Felipe. Eso, sí, así es, los colores llamados Medellín. Sí, y debe Medellín. ser también por la cantidad y la disponibilidad, porque el Medellín, esto está claro, primero todo era gris, luego blanco, y ahora hay mucho blanco y gris. Así es, tal cual. Sobre muchos otros colores. Muy interesantes, profesor Julián, los datos. Que sea miércoles, los horarios, que mayo sea el mes de más hurto de vehículos, que sea a hombres solteros, pero encontraron además del dato un porqué, una explicación, por qué esos segmentos, por qué ese mes, por qué esos horarios. Bueno, los datos simplemente revelan un resultado de una problemática. De pronto la problemática puede ser multivariable, multicausal, pues los datos no revelan el porqué. Se pueden tener algunas correlaciones para tener, por ejemplo, el perfil de quiénes son los que cometen, a través de qué instrumentos. Entonces se encontró básicamente que para carros y para motos la modalidad o el modus operandi en la cual se hurtan usualmente es a pie o por descuido, utilizando llaves maestras. Para el hurto de carros fue muy prevalente el tema del uso de armas de fuego. Son cosas que ya se saben, ¿cierto? O que nosotros pues ya por lo menos como ciudad hemos ido identificando, pero no se encuentra una causa raíz. Los datos son más bien un resultado de una problemática. Profesor, ¿y sectores de la ciudad donde mayormente ocurran estos hurtos, sí, cuáles claro. son? Pues vamos a anotar despacio, profe, para ir poniendo cuidado de esa parte. ¿En qué? Listo. Sí. En cuanto al tema, los datos pues revelaron también pues temas de localización y pues geolocalización en la ciudad. Pues los hurtos de las motos están ubicados en Prado, La Candelaria, Boston. Allá son pues como las zonas de más alto impacto. Como el centro. Sí, efectivamente. Pero para el tema de los carros, ya entonces estamos hablando de lo que es Laureles, de lo que es Belén y demás. Entonces, geoespacialmente también podemos encontrar esas zonas o esos puntos más álgidos pues, en la ciudad donde se presentan mayor cantidad de hurtos.
Profesor, y al respecto, no sé si se logra dar cuenta en la investigación de la impunidad frente a este tipo de delitos, si hay investigaciones pues que lleven a la captura de los responsables o a la recuperación de estos mismos vehículos. Bueno, efectivamente, los datos no revelan esto, los datos son más bien como el resultado, pues, pero los datos al final, esta información que se recopila y se analiza nos sirve a nosotros o debería servirle pues a los organismos de control para poder tomar acciones y para poder tomar decisiones frente a la problemática de la ciudad. Entonces los datos y la información es más bien como un complemento de apoyo más específico frente al combate de este flagelo. La analítica de datos precisamente, y a propósito de esa respuesta, profesor, ¿para qué le pueden servir a las autoridades y a los ciudadanos? Es decir, uno que pudiera concluir de allí, no salir en carro los miércoles, yo tengo pico y placa, no saco carro miércoles, cambiar el carro blanco, seguir casado, por ejemplo, sería muy importante para evitar que se lo roben, vender el carro blanco y comprar uno rojo. Sin embargo, aunque los datos revelaron que los hombres solteros son más propensos a los robos, los hombres casados son más propensos al hurto de vehículos específicamente. En segundo lugar vendrían los hombres solteros. Sí, mire, varias gente interesada me están escribiendo diferentes partes porque definitivamente ese es un insumo muy importante para las autoridades, para Fiscalía, para las personas que tienen el tema de seguridad en la ciudad. ¿Es posible compartir este informe? ¿Dónde lo pueden encontrar estas personas que me están escribiendo de diferentes lugares para tener acceso a esta información? Que indudablemente es un trabajo serio, responsable y una data importantísima. Sí, señor. Se pueden comunicar conmigo, pues yo soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del ITM. ¿Se le puede escribir algún correo? Me pueden escribir al correo, claro, julianuribe@itm.edu.co. Allí pues con mucho gusto yo respondo pues las preguntas adicionales que puedan tener pues dichas personas y claro, se les puede compartir esta información. Profe, ¿y esto se le hará llegar a las autoridades, a esos organismos de control que pueden utilizarlo, por supuesto, en beneficio de esas políticas de seguridad? Sí, claro, efectivamente, pues precisamente para eso uno hace el ejercicio muy conscientemente, sabiendo que hay una problemática y que a uno le interesa saber qué es lo que pasa en la ciudad, cómo se vive la ciudad frente a esto, cuáles son esas problemáticas, cuáles son esas dinámicas que existen. Entonces, pues la idea es precisamente que se utilice esto y que se complemente. Claro, precisamente. ¿Cuál es el horario, profe? Recuérdenos el horario en que más se hurtan carros y motos en Medellín. Sí, claro. El horario de hurtos de carros y motos en Medellín, usualmente donde se encuentran mayores picos es entre las 7 de la noche y las 10 de la noche. Eso sí se puede hacer, ¿no? De lunes a viernes. Entonces uno ve que los fines de semana existe. Vamos a tener datos en esas franjas horarias, pero los fines de semana no son tantos como de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche, por ejemplo. De lunes a viernes y de 7 a 10 de la noche. Efectivamente. Motos por al lado, ¿no? Es decir, se las llevan llave maestra y carros con arma de fuego. Por arma de fuego. Y ahí en ese estudio usted hablaba algo que me llamó la atención, Paula, era el tema de los descuidos. Mucha gente deja el carro abierto porque sale a comprar algo de afán, o igual con las motos, que deja la motico ahí, la deja ahí, y también hay un gran porcentaje por dejarlo como abandonada o descuidarla. Sí. Lo que llamamos los paisas, se da papaya o se da la oportunidad. Sí, efectivamente, para motos es casi un 71.9%. Profesor, el número de datos analizados es el mismo número de hurtos de motocicletas y de carros que han ocurrido en estos 20 años, ¿o de cuántos hurtos estamos hablando? Estamos hablando de que para el hurto de motos se han recopilado más de 65.000 datos, pero para carros un poco más de 39.000. Entonces, no son en la misma proporción. Pero ¿corresponde este número a la cantidad de motos robadas? O sea, es decir, son 65.058 datos analizados. ¿Se han robado esa cantidad de motos? Las fuentes son del portal de datos abiertos pues, de la ciudad de Medellín. Se tomaron pues, varias muestras de datos. Esos son los datos totales que se han recopilado desde el 2003 hasta la fecha. Como en todo el tema de los datos, pueden haber subregistros. Por eso es muy importante que la ciudadanía denuncie.
Claro. porque eso nos sirve a nosotros, a las personas que estamos preocupadas por estas dinámicas sociales. ¿Cómo podemos tomar decisiones? ¿Cómo puede complementar a los organismos de seguridad? Por eso es tan importante la cultura del dato y por eso es tan importante que las personas denuncien. Profesor Julián, en el tema de vehículos, ¿cuáles son los vehículos que más se roban? Ya dijo usted los colores, pero las camionetas, los automóviles, ¿qué tipo de vehículo es el que más se roba? ¿Qué tipo de vehículo es el que más se roba? Principalmente el vehículo que más se roban es el automóvil, seguido por las camionetas. Claramente pues tenemos dentro de ese mar de datos, pues vamos a tener también otras tipologías, buses, grúas, ¿cierto? O sea, ese tipo de cosas que no sé, son curiosas dentro de los datos. Pero sí, primero son los vehículos, los automóviles como tales y después serían las camionetas. Profe, ¿el estudio, este análisis de datos incluye recuperaciones o con ese tema no se metieron? No, señor, con ese tema no logramos, pues no logré hacer un análisis, solamente hurto de vehículos, de carros y de motos. ¿Es en la ciudad de Medellín o en el área metropolitana? En la ciudad de Medellín y los corregimientos. Solamente los datos cubren estos puntos. Que son los datos públicos. De hecho, por aquí está el colega Stephen Arboleda enviándonos la información pública disponible a propósito de eso, que por supuesto se lleva y se hace en Medellín. Profe, usted ahorita nos mencionaba esos atracos con amenazas de armas de fuego. La investigación también determinó qué tanto de esos casos terminan en delitos como homicidios o... No, los datos no revelan Perfecto. ese tipo de información. Pues profesor Julián, gracias, bien interesante. Hay unos datos ahí reveladores importantes. La gente está preguntando Muy edades, bueno. si hombres o mujeres, de qué edades, casados, solteros. Edades. Sí, regálame ese último dato porque tengo varias personas preguntando eso. Edades, perfecto. Las víctimas usualmente para las motos, el 68.7% oscilan entre los 20 y los 35 años. 20, 35 años. Igual para el tema de los vehículos. Entre 20 y 35 También. años. Sí, señor. Felipe, se está librando usted por la edad. Oye, usted ya quedó, pero salvado. Profe, gracias. Con mucho Muy gusto. amable. Muchas gracias. Qué bien. Muchas gracias a Entonces, todos ustedes. repitamos.